Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Nora Isela Moguel Molina, con el tema Cáncer de mama en extremos de la vida. Buen día a todos, gracias por continuar en este día de congreso. Soy Nora Isela Moguel Molina y quiero agradecer al doctor Mario Osorio por nuevamente invitarme a participar en este noveno Congreso de Imagenología 2023. Hoy vamos a platicar acerca del cáncer de mama en los extremos de la vida. Vamos a continuar diciendo los objetivos de nuestra charla, es revisar las guías y la literatura sobre el manejo según estos subgrupos de edad, analizar qué método de imagen es el ideal para cada grupo y compartir la experiencia que tenemos en FUCAM en estos grupos de edad. Empezamos con las pacientes de menos de 20 años, vamos a empezar platicando de los niños y los adolescentes y qué hacer con ellos cuando nos llegan a los estudios. El 34% de pacientes en este grupo de edad con un tumor palpable se trata de patología benigna. Del 10 al 40% resuelven de manera espontánea y la incidencia de cáncer de mama es sumamente baja, es del 0.1 al 0.2% o 1 en 1.000.000 de pacientes. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta que la malignidad es extremadamente rara en este grupo de edad. Y entonces voy a empezar con esta diapositiva que es, creo, la más importante para los niños y los adolescentes. Me baso en la máxima aplicada en el campo de la medicina atribuida a Hipócrates, que es primero no hacer daño. Pensar cuando nos llega un paciente chiquito que la patología maligna es rarísima, muy, muy rara, entonces no es en lo primero que tenemos que pensar. La mayoría de la patología puede tratarse con vigilancia y con un seguimiento a corto plazo y estrecho, y tenemos que, en la medida de lo posible, evitar las biopsias. Y el tercer punto es que si nuestro paciente tiene historia familiar de cáncer de mama, malignidad extramamaria comprobada, mutaciones genéticas con estudios comprobados o radiación previa a tórax, entonces tenemos que bajar nuestro umbral de sospecha y investigar un poquito más sobre las patologías. Pero claro que debemos tener en cuenta que tampoco es tan frecuente encontrar estos antecedentes en todos los pacientes. Entonces, serán las menos. De ahí la importancia de un interrogatorio adecuado. Entonces, ¿qué método de imagen debemos usar? La mastografía no se debe utilizar precisamente porque hay un bajo riesgo de cáncer de mama y también porque hay un incremento del riesgo de cambios malignos inducidos por radiación en el tejido glandular joven. Y también porque nos va a salir una mastografía de baja calidad porque la mama es muy pequeña y muy densa. Entonces, no se utiliza. La tomografía usualmente no es usada y más bien cuando hacen tomografías por otra causa pueden haber hallazgos incidentales de patología mamaria. Y la resonancia magnética se utiliza con lesiones que se extienden a estructuras profundas, como es el caso de malformaciones vasculares y lesiones en la pared torácica. Entonces nos queda el ultrasonido, que es nuestra mano derecha a la hora de estar evaluando a estos pacientitos. Y es aquí en donde nos viene la pregunta, ¿es útil el sistema VIRATS para este grupo de edad? No hay nada escrito que sea contundente en su uso. Sin embargo, sabemos que es un sistema muy útil en adultos y en niños y adolescentes puede sobreestimar o exagerar el uso del BIRATS-4. Recordemos que uno de los objetivos del BIRATS es categorizar las lesiones de acuerdo a su probabilidad de malignidad y en este grupo de edad, la malignidad es extremadamente rara. Entonces podemos nosotros sobreutilizar el BIRATS-4. Podemos utilizar el BIRATS-2, el BIRATS-3, vamos a ver ahorita cómo los vamos a utilizar, pero muy cuidadosos y cautelosos con el BIRATS-4. Esta es una revisión que hicimos en pacientes del 2019 que acudieron a biopsia a la fundación. Fueron 950 pacientes en menores de 40 años, de las cuales 133 fueron de menos de 20 años. Podemos ver aquí en la tabla que el 100% fue patología benigna y ese año no tuvimos ningún cáncer en estas pacientes. Entonces, la mayoría son benignas y el fibroadenoma es el más frecuente.
Este es un reporte de caso de una paciente, nuestra paciente más chiquita que hemos tenido con cáncer de mama en FUCAM. No fue del 2019, pero se los quiero traer para ejemplificar cómo se presentó en esta pacientita, que es de 16 años. Empezó con un nódulo retroareolar 8 meses antes de acudir a FUCAM y 3 meses antes presentó telorragia en el lado izquierdo. En el ultrasonido, que fue nuestro estudio que utilizamos, se identifica adyacente al pezón de la mama izquierda en región retroareolar hacia el radio de las 9, este nódulo que es hipoecoico, redondo, es homogéneo, con margen circunscrito, reforzamiento acústico posterior, una leve sombra lateral, hipervascular, se demuestra el espectro arterial en esta fotografía. La paciente no fue sometida a biopsia incisional, se llevó a quirófano y se quitó la lesión por el síntoma de la telorragia y el resultado fue un carcinoma papilar intraquístico moderadamente diferenciado con receptores hormonales positivos y un Ki-67 del 60%. Los marcadores genéticos fueron negativos y en sesión conjunta se decidió junto con su mamá una mastectomía izquierda y una mastectomía reductora de riesgo derecho. El ganglio centinela fue negativo. Hasta ahorita, la paciente sigue libre de enfermedad y únicamente con vigilancia estrecha. El tratamiento no es igual que en las pacientes adultas, no se le puede dar un tratamiento, una hormonoterapia, no puede llevar ella, pero sí un seguimiento muy estrecho. Si el cáncer de mama es extremadamente raro en menores de 20 años, aún más raro es el carcinoma papilar intraquístico. Sin embargo, recordemos que somos centro de referencia y es por eso que podemos ver estos casos. No es lo habitual. Entonces, vigilancia versus biopsia versus escisión quirúrgica. Insisto, la mayoría son BIRATS 2. Podemos vigilar y ponerles BIRATS 3. Los intervalos pueden ser cada 6 meses. Sin embargo, recordemos que en este grupo de edad se presentan muchos cambios hormonales que pueden influir en el crecimiento de los nódulos, por lo que es válido hacer estudios de vigilancia de acuerdo a los ciclos menstruales y no a los meses. Podemos ver cambios muy significativos entre estos ciclos, entonces sí podemos decir te veo en 2 ciclos menstruales, en 3 ciclos menstruales o como nosotros consideremos que es lo mejor. Igual, se toma como rango el 20% de crecimiento en 6 meses para enviar a biopsiar. ¿Cuándo se decide biopsiar? Existe evidencia en la literatura sobre la medida de los 3 centímetros como límite para decidir vigilar o biopsiar, tomando en cuenta estudios en donde el tumor filodes empieza a crecer, después de los 3 centímetros empieza a aumentar el número de tumores filodes. De ahí que se tome esta medida como la medida limítrofe para enviar a biopsiar. Y esa debe ser nuestra principal sospecha. El tumor filodes, no el cáncer, sino el tumor filodes es nuestra sospecha de malignidad en la que debemos de tener más presente. Ahora, se sugiere excisión cuando un nódulo mide más de 5 centímetros. Cuando decidimos biopsiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Biopsia con aguja fina o biopsia con aguja gruesa? Sin duda, la biopsia con aguja gruesa es la que se debe elegir porque enviamos más tejido al patólogo para que pueda hacer el diagnóstico más preciso entre un fibroadenoma o un tumor filodes. Entonces, siempre vamos a preferir la biopsia con aguja gruesa. Tener cuidado en las lesiones que son retroareolares porque podemos, con la biopsia por aguja gruesa es muy raro que suceda, pero sí podemos ocasionar un daño al botón mamario. Por supuesto que excisión en lesiones retroareolares también deben ser muy, muy cautelosos y casi no se deben de recomendar debido al daño irreversible que puede ocurrir en el botón mamario en crecimiento. En la década, vamos ahora a la década de los 20 a los 29 años. El ultrasonido es el método de elección, es el primero que debemos utilizar también en este grupo de edad. También hay literatura que defiende que se realice un ultrasonido dirigido únicamente a la zona en donde existe la sospecha clínica. La verdad es que personalmente yo recomiendo que si tenemos a la paciente ahí de una vez hagamos el ultrasonido completo, bilateral. ¿Por qué no mastografía? Lo mismo, porque implica radiación ionizante, porque las mamas son muy densas y lo cual disminuye la sensibilidad y existe una baja prevalencia de cáncer en esta población. En pacientes con alto riesgo de cáncer de mama, si es necesario realizarla, se debe realizar.
no tengamos miedo tampoco a usar la mastografía. Entonces, si la paciente no tiene un nódulo palpable y la apariencia por ultrasonido es benigna, podemos nosotros categorizar como BIRATS 3. Pero, ¿qué pasa si la paciente sí tiene síntomas focales muy localizados? Es ahí en donde tenemos que entrar a la revisión de las guías internacionales. Este es un estudio que se hizo en el 2010, pero es el estudio más grande que que encontré sobre esta década de los 20 a los 29 años, en donde se estudiaron 1091 lesiones y solamente se encontraron 3 cánceres, o sea, el 0.4%, de 2 BIRATS 4 y un BIRATS 5. De los BIRATS 3 no hubo ningún cáncer demostrado y el ultrasonido demostró ser la herramienta más útil, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 80.5% y un valor predictivo positivo de hasta el 100%. Vamos a empezar a revisar los criterios del Colegio Americano de Radiología, cuáles son sus recomendaciones. Cuando una paciente de esta edad con un dolor en mama que no es clínicamente significativo, es decir, no es importante, no es focalizado, es de más de un cuadrante, difuso o asociado a su ciclo menstrual, no se recomienda ningún estudio de imagen. Esto debe ser únicamente manejado clínicamente. ¿Qué pasa si es un dolor que sí es significativo, es decir, que es focalizado o que no se relaciona con el ciclo menstrual? Lo que recomienda el Colegio Americano de Radiología es un ultrasonido, ningún otro estudio. Cuando hay una masa palpable en pacientes de menos de 30 años, la evaluación inicial también debe ser con ultrasonido, es decir, cuando la paciente tiene signos o síntomas focales. Cuando encontramos algo sospechoso por ultrasonido, el estudio que debe seguir entonces sí es una biopsia con el uso de mastografía o incluso una tomosíntesis. Entonces sí se debe realizar. Entonces en pacientes con alto riesgo y en pacientes en donde encontremos imágenes sospechosas por ultrasonido, no se debe evitar de ningún modo en la realización de la mastografía y de las biopsias. Entonces empieza a cambiar un poco el manejo a diferencia de las niñas y los adolescentes de menos de 20 años, con esta década de los 20 a los 29 años. Seguimos con la revisión que hicimos en FUCAM en el 2019, de las 950 pacientes menores de 40 años, 327 fueron en la década de los 20 a los 29 años. Y aquí empieza a ir cambiando. Sí, el 91% fueron patología benigna, en donde el fibroadenoma sigue siendo el más frecuente, pero aquí ya encontramos 30 cánceres, el 9%, el total fueron carcinomas ductales infiltrantes. Entonces, ya empieza a aumentar la probabilidad de que encontremos algo malo. Y si antes era extraño y nos sorprendía ver pacientes de 30 a 39 años con cáncer de mama, ahora ya es de todos los días y ahora ya empiezan a llegar pacientes de 20 a 29 años, desafortunadamente. Este es un ejemplo de una paciente con un nódulo palpable de 27 años. El nódulo palpable en mama derecha, pero vean, les traigo este ejemplo porque la mama es extremadamente densa. Se palpa porque ya estaba muy grande este nódulo, y en la tomosíntesis, para ver el resto del tejido y evaluar que no hubieran otros nódulos en el tejido denso, se pueden delimitar mejor los márgenes. En el ultrasonido se demostró un nódulo con ecogenicidad mixta, áreas sólidas y quísticas, con multicentricidad. En el radio de las 2 de mama izquierda de la misma mama había otro nódulo con similares características que también resultó ser carcinoma ductal infiltrante y ya tenía compromiso en axila. Entonces, este es un resumen. En menores de 20 años tuvimos el 0% de malignidad. En la década de 20 a 29 años tuvimos el 9% de malignidad. Y en la de 30 a 39 años tuvimos un 35% de malignidad. Esto, miren cómo va aumentando la probabilidad de malignidad, más bien la presentación del cáncer. Y de manera global tuvimos 201 cánceres en menores de 40 años, lo que representa el 21% de malignidad.
lo que se traduce en que de todas las pacientes menores de 40 años que llegaron con un hallazgo sospechoso o clínicamente algo sospechoso que requirió una biopsia, aproximadamente 1 de cada 5 tuvo cáncer. Repito, somos un centro de referencia y ya no es raro ver cánceres en este grupo de edad. Como conclusiones de este grupo, cuando no hay lesiones palpables, una vigilancia clínica es suficiente. Con lesiones palpables o síntomas, el primer método que tenemos que usar es el ultrasonido, y cuando hay lesiones sospechosas en el ultrasonido o pacientes de alto riesgo, no evitar la mastografía. Hago énfasis en que el ultrasonido usado de manera óptima, con conocimiento y experiencia, nos puede dar muchísimos datos para nosotros recomendar una biopsia o dejar en vigilancia. Ahora vamos a pasar a las mayores de 70 años, que también es un grupo en donde existe controversia entre cuándo terminar el tamizaje, si continuar haciendo tamizaje a estas pacientes. Vamos a empezar con unos puntos que quiero resaltar. El 41% de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama es de se presenta en mayores de 65 años y el 35% en mayores de 70 años. Y las muertes por esta causa, el 57% de las muertes suceden en mayores de 60 años. El 3.8% de mujeres de 70 años desarrollarán cáncer de mama durante los próximos 10 años, por lo que podemos concluir que la edad es el factor de mayor riesgo para presentar cáncer de mama. Vamos a revisar las guías internacionales que nos dicen sobre cuándo terminar el tamizaje. El Colegio Americano de Radiología menciona que se debe determinar el tamizaje cuando la expectativa de vida sea de menos de 5 o 7 años con un intervalo anual. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos dice que debe ser una decisión conjunta en mujeres mayores de 75 años y el intervalo puede ser anual o bienal. La Sociedad Americana del Cáncer menciona que se debe terminar cuando la expectativa de vida sea de menos de 10 años y se recomienda que sea cada 2 años en pacientes mayores de 55 años. La Red Nacional Integral del Cáncer dice que se debe de detener cuando la expectativa de vida sea de menos de 10 años y el intervalo es anual. La Organización Mundial de la Salud menciona que se debe determinar a los 75 años y se debe realizar cada 2 años. Y la Sociedad Americana de Geriatría menciona que se debe terminar el tamizaje cuando las pacientes de menos de 75 años tengan una expectativa de vida de más de 5 años. Y aquí el intervalo puede ser bienal o trienal. ¿Qué nos dicen las guías nacionales? La norma oficial mexicana 041 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama menciona que el término debe ser a los 69 años con un intervalo de 2 años. Solamente hace una pequeña acotación que en mujeres de 70 años y más se realizará como parte del seguimiento de mujeres con antecedente personal de cáncer de mama y por indicación médica. Es lo único que menciona acerca de las pacientes mayores. Y en la 9ª revisión del Consejo Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mamario de 2021 no menciona la edad para terminar el tamizaje. Entonces, las controversias. Durante el estudio, estas pacientes ya tienen limitación del movimiento, tienen dificultad para el posicionamiento, por lo que tenemos que ser un poco más flexibles en cuanto a nuestro control de calidad y hacer lo más que podamos para incluir lo más del tejido que podamos sin ocasionar molestia o algún tipo de daño a las pacientes. El estudio puede ser incómodo, doloroso, porque ya cuentan con esta limitación para hacer los movimientos que la técnica radióloga necesita. Por ejemplo, en este caso, es una paciente de 95 años en donde se observa un mayor reemplazo graso en ambas mamas, pero vean cómo la mama derecha es imposible meter todo el músculo pectoral en la proyección MLO debido a que la paciente tiene una lesión en el hombro que le impide el adecuado posicionamiento, pero tenemos que hacerlo así, echar mano de otros métodos de estudio, a lo mejor el ultrasonido cuando se requiera por algún hallazgo clínico o si es necesario para la paciente. Además, las pacientes en este grupo de edad, en la mayoría de las veces ya están a cargo de cuidadores que pueden ocasionar algún tipo de maltrato o incluso indiferencia
o intolerancia o impaciencia con estas pacientes. Entonces es muy frecuente que vengan con un cuidador que esté de mal humor, que las trate mal, que no les tenga paciencia, que las jale, que las empuje. Entonces todo esto hace que la paciente le sea más difícil acudir a un centro en donde se pueda realizar un estudio de tamizaje. Y también las propias pacientes, por pudor o vergüenza, luego no dicen que tienen algún nódulo palpable o algún otro síntoma importante, y esto va retrasando el diagnóstico. Entre otros tipos de controversias descritas en la literatura están las siguientes preguntas. ¿El tamizaje mamario evita muertes en este grupo de edad? Para que se pueda afirmar que el tamizaje mamario evita una muerte, la muerte debe ocurrir dentro de los 5 a 7 años posteriores al tamizaje. Por lo tanto, en pacientes con una expectativa de vida menor a este rango de 5 a 7 años, teóricamente no se benefician del tamizaje mamario. El número de años de vida es un parámetro para medir si el tamizaje es útil o no. Entonces, en estas pacientes, esta ganancia de vida con el tamizaje está muy demostrado en las pacientes entre 50 y 59 años, pero en este grupo de edad va disminuyendo el número de años de vida ganados, de 7.8 a 11.4 por cada 1000 mastografías a los 74 años, a solo 1.4 a 2.4 años a los 90 años. Entonces aquí es otra controversia de si es necesario seguir realizando en pacientes muy mayores el tamizaje. También se menciona que el encontrar un cáncer en este grupo de edad en etapas tempranas no tiene el mismo beneficio que realizarlo en pacientes más jóvenes, por lo mismo que estoy explicando. Además de que la calidad de vida en general disminuye con la edad por todas las comorbilidades que se van presentando. Entonces, es de las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir seguir con el tamizaje. Esta es una paciente de 83 años que llegó a su tamizaje, ya no se palpaba nada y se observa este nódulo en tercio posterior de la mama izquierda, que se observa mejor en los conos de compresión. Está muy posterior, es muy pequeñito, es denso, irregular, espiculado. Se demostró por ultrasonido adyacente al músculo pectoral. Se realizó la biopsia y fue un carcinoma lobulillar infiltrante. Entonces es una paciente en donde seguramente este cáncer no va a ser el motivo de su fallecimiento, pero ya se encontró y hay que tratarla. Caso diferente, esta paciente que llegó a una mastografía diagnóstica por un nódulo palpable, es una paciente de 93 años, tiene un nódulo en la mama izquierda en interlínea de cuadrantes superiores, es denso, irregular, espiculado y con ganglios densos también en la axila que se demostraron por el ultrasonido, así como el nódulo que es hipoecoico, irregular, con reacción desmoplásica hipervascular, y bueno, fue un carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado, luminal B, un estadio clínico 2A. Esta paciente tenía además hipotiroidismo, limitación funcional, decidieron la hormonoterapia por 3 meses y en su control la paciente ya no se le observó el nódulo en mama derecha y los ganglios también disminuyeron de tamaño con una respuesta completa por imagen. Y la paciente sigue muy bien, con una calidad de vida por el cáncer de mama no contribuyó a empeorar su calidad de vida. Entonces, la paciente le fue muy bien con la hormonoterapia nada más. Entonces, sigue siendo complicado tomar la decisión sobre la continuación versus el fin del tamizaje. Algunas cifras que apoyan que se continúe tamizando a estas pacientes son que en Estados Unidos en el 2008 el 50% de las mujeres de 80 años y el 25% de las mujeres de 85 años vivirán por lo menos 10 años más. En México no existen estas cifras, pero la esperanza de vida en las mujeres va aumentando. Actualmente es de 78.5 años y para el 2050 será de 82.6 años. Entonces, sí debería haber, ya estamos esperando unos cambios en las guías nacionales y que tomen en cuenta más a las pacientes de más de 70 años. Esta es una paciente de 93 años, en 2019 tuvo cáncer de mama derecha y ella continuaba yendo, viniendo a la fundación para su control de la mama izquierda. La última que tuvo fue en el 2020 y costó muchísimo posicionar, no fue posible comprimir adecuadamente, lo cual disminuye la sensibilidad porque se ve la mama muy densa. Y por ultrasonido era una mama muy delgadita, muy chiquita,
y no se encontró ninguna lesión. A esta paciente decidimos llevarle su control de la mama izquierda únicamente por ultrasonido debido a que costaba mucho posicionarla y era muy incómodo y molesto y doloroso para ella en la mastografía. Y esta otra paciente, que es de 88 años, pero tenía comorbilidades como insuficiencia cardíaca congestiva, lo cual hacía, y era una paciente muy delgadita, hacía que la mama se viera muy densa, pero era por el edema que tenía debido a una comorbilidad sistémica. Entonces la mastografía tampoco nos era útil, en el ultrasonido no se demostró ninguna lesión, entonces también se decidió que la paciente ya no llegara a hacerse sus estudios a menos que tuviera una sintomatología. En la revisión del 2019, 343 pacientes fueron de más de 70 años. Y vean cómo cambió ahora aquí, se dio la vuelta la gráfica. Las benignas únicamente fueron 31, el 9%, en donde la mastitis fue la más frecuente y las malignas fueron el 91%. Esto quiere decir que totalmente se dio la vuelta y ahora es más frecuente en este grupo de edad el cáncer de mama, la patología maligna, en donde el carcinoma ductal infiltrante fue el más frecuente, 224, el grado 2 fue el 64%, seguido del carcinoma lobulillar infiltrante. Entonces aquí nada más les puse cómo va aumentando el porcentaje de malignidad conforme va avanzando la edad en nuestros pacientes, y esto se compara con lo que está escrito en la literatura. Entonces, el beneficio del tamizaje en pacientes de 69 a 74 años sí está demostrado y se debe realizar cada 2 años según el resumen de lo que dicen todas las guías. No existen recomendaciones claras en mayores de 75 años, se tienen que valorar las comorbilidades, la calidad y expectativa de vida mayor de 10 años para continuar con el tamizaje. Y es necesario informar a las pacientes sobre los riesgos y los beneficios que tiene realizar una mastografía. Entonces, el punto clave es valorar cada caso de manera individual. Como conclusiones generales, las pacientes en los extremos de la vida siguen siendo un reto. Hay mucho por aprender, mucha experiencia por escribir y mucha información por actualizar, tanto en los muy chiquitos como en las personas ancianas. Es importante conocer la patología más frecuente en cada grupo, así como la probabilidad de que se presente un cáncer de mama, para aplicar el método de imagen ideal y también para definir cada cuánto realizar estos exámenes. Recordar que el manejo de cada grupo etario es individualizado y hago énfasis en la necesidad de tomar en cuenta las características físicas tanto de un niño como de un adolescente como de una anciana y la probabilidad de padecer cáncer mamario en cada paciente para tomar una decisión final. Les agradezco mucho su atención. Dejo aquí mi correo personal y nuestra dirección de Instagram. Para cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.